patrimonio neto. La estructura de siempre. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos en el patrimonio neto? Se concentran transacciones ocurridas entre el ente con relación a sus propietarios y con los resultados de la actividad. Esto es lo que contiene el componente, ¿no? La participación del capital, partidas de capital, que sería el capital social, los ajustes al capital, las primas de emisión y los aportes irrevocables, que esto sería todo el capital propio, ¿no? O sea, el capital propio aportado, y después hay partidas de resultados, que sería lo que conforma el capital propio también, pero autogenerado, que está dado por los resultados acumulados, resultados diferidos, reserva legal y reservas facultativas. Acá está por nombre, más que por concepto, como para enunciarlo, ¿no? Porque en realidad la reserva legal y las reservas facultativas también son resultados acumulados. Lo que pasa es que están asignados. Si yo lo abriera, en vez de poner resultados acumulados para indicar que se utiliza la terminología, tendría que poner resultados no asignados y las reservas, porque los tres serían los resultados acumulados. Están en distintos lugares, pero están acumulados. Bueno, muy bien. En general es un componente de pocas transacciones, pero significativas, y con un altísimo componente jurídico, con muy alto componente jurídico. Las transacciones son pocas, a veces hay una al año, o una sola vez al año, generalmente es una sola vez al año cuando se verifican, salvo que haya incorporaciones de capital, compra de acciones propias, aportes irrevocables, pero generalmente los movimientos son muy pocos, que son estos que están listados acá, pero sí son muchos, o sea, son significativos en cuanto al valor y en cuanto a lo que significan por el efecto jurídico que tienen esos movimientos. Entonces, dificultades, ¿qué puedo encontrar? De carácter jurídico, características particulares de acuerdo al tipo societario, disposiciones contractuales poco claras y dificultades de evaluación. Esos serían los problemas que puedo encontrar desde el punto de vista técnico, ¿no? Falseamientos, aportes sobre o subvaluados, que eso puede darse cuando son aportes en bienes, aportes inexistentes registrados como existentes y aportes existentes que no se registraron. Eso podrían ser entonces algunos de los falseamientos. Con respecto a los fines de la auditoría, las 5 afirmaciones, bueno, existencia y propiedad acá se va a dar de la misma forma, ¿no? Se van a dar las mismas. Las cuentas de capital están basadas en las acciones emitidas y en circulación, esto sí es una sociedad anónima. Las acciones emitidas son propiedad del ente, sí, en su relación con el accionista, ¿no? Las transacciones patrimoniales están adecuadamente autorizadas y cumplen con los requerimientos legales y estatutarios. Entonces, lógicamente, la existencia va a determinar la propiedad. La integridad es todas las transacciones y saldos patrimoniales están adecuadas e íntegramente contabilizados y registrados en el periodo adecuado. Y las transacciones patrimoniales están calculadas, resumidas, clasificadas, evaluadas y expuestas de acuerdo a la ley y a las normas contables profesionales. En muchos casos es de acuerdo a la ley, particularmente en patrimonio neto. Y luego tenemos las normas contables profesionales. Entonces los sensores son esos, que generan aumentos de patrimonio neto. Bueno, aportes contractuales, los aportes irrevocables, cuando se capitalizan deudas, es decir, esto es muy es bastante común cuando, bueno, ¿qué puede pasar? Que ha pasado muchas situaciones de crisis. Los socios ponen para mantener la empresa, y mientras van poniendo está como pasivo, con la intención de alguna vez recuperarlo, y ese momento no llega nunca. Entonces en algún momento o hay un problema en la continuidad de la empresa porque no hay forma de cancelar las deudas, o los socios acuerdan en capitalizar la deuda y la empresa sigue funcionando sin ese pasivo, ¿no? Disminuciones puede darse por
por descapitalización por pérdidas, también porque se distribuyen los resultados, y por retiro de los aportes, es decir, cuando hay una disminución de capital, que no es tan común, pero puede darse. Elementos de control clave. Generalmente tiene un control bastante fuerte el patrimonio, porque esto impacta en la posición de los accionistas y de los directores. Entonces, generalmente hay un control sobre el patrimonio. Hay un control medianamente fuerte sobre el patrimonio. En cuanto a lo que podríamos tratar como controles directos, son componentes con pocas transacciones. Entonces, se usan presupuestos, aprobación por escrito y vuelcos en actas, certificados de acciones prenumerados, protección física de los certificados de acciones en poder del ente. Y los controles generales son las funciones de emisión, transferencia, cancelación de las acciones, deben estar segregadas de su contabilización. Esto se da muy poco, o sea, no es permanente en las empresas que suceda esto. Entonces, por eso generalmente se plantea que esto está controlado. No obstante, esos serían los controles básicos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de auditoría? Obtener suficiente y adecuada evidencia de que las transacciones del patrimonio neto son razonables de acuerdo a la ley y a las normas contables profesionales. Análisis del riesgo para el componente patrimonio neto, como siempre, riesgo inherente y riesgo de control. Algunos factores de riesgo inherente, un elevado número de transacciones de capital, incluyendo emisiones, capitalizaciones, otras difíciles, hay que aplicar procedimientos detallados. La estructura de capital es compleja. Esto sí puede darse porque puede haber distintos tipos de acciones con distintas participaciones, distintos posibilidades de voto. Entonces, todo esto puede dificultar un poco el funcionamiento y la comprensión, ¿no? La comprensión de las deudas. Algunas cuestiones históricas de otras épocas de inflación, que bueno, esperemos que no lleguemos, pero estamos con una inflación muy alta, en que a veces se le sacaron como 14 ceros a la moneda. Entonces, el valor nominal de las acciones en algún momento dejaba de existir. Con lo cual había que hacer toda una recomposición, y esa recomposición de valores pasaba a ser compleja, ¿no? Porque había que hacer un cambio en la nominatividad de los títulos sin que afectara. No era sencillo. Entonces, todo eso pasó hace muchos años. Esperemos que no llegue ahora, pero en un momento existió, entonces eso fue muy difícil de trabajar. Bueno, pérdidas recientes que disminuyan el patrimonio, son cuestiones de riesgo. El capital incluye diversas formas o tipos de acciones que estábamos charlando. Factores de riesgo de control, que es muy difícil que se dé, que una decisión no la tome las máximas autoridades de la sociedad, pero sería un riesgo muy grande, ¿no? No existen registros detallados de las transacciones con los accionistas. Depende qué tipo de transacciones, de las que son por variaciones en la participación del capital seguramente van a existir, las que no, tal vez por transacciones particulares, no. Habría que ver cómo afectan el patrimonio neto. Esto tiene enfoque sustantivo. O sea, por la pequeña dispersión que tiene en cuanto a cantidad de transacciones, el enfoque es sí o sí de tipo sustantivo. Y lógicamente, en el patrimonio se reflejan el reconocimiento de todas las transacciones con los propietarios y los resultados de todas las transacciones. Así que las normas contables profesionales son el sensor en cuanto a ese reconocimiento contable, ¿no? Contable. Dijimos que esto tiene un trasfondo legal.
Sí, detenernos en algunas cuestiones, como para recordarlas. Obviamente el capital suscripto siempre va a estar a su valor nominal, porque es lo que representa la participación societaria, entonces tiene que estar a valor nominal. Habrá una cuenta ajuste que refleja el ajuste, la diferencia del ajuste por inflación, y los aportes irrevocables son irrevocables en tanto se cumplan todas estas condiciones, y que estén integrados, que estén aceptados por la Asamblea, que haya un compromiso de no retiro por parte del socio, son las cuestiones fundamentales, y lógicamente el futuro es convertirse en instrumentos de capital. Entonces, esas condiciones son básicas para que sean aportes irrevocables. Si no están dadas esas condiciones, son pasivos, no van al patrimonio. Las primas de emisión es la diferencia entre el valor, ¿no? El valor nominal que tiene el capital suscripto y el valor que representa esa participación en el capital suscripto. Imagínense que si una acción vale 10 pesos y el valor proporcional de esa acción con respecto al patrimonio que representa fuera 40, el que compra las acciones tiene que pagar por 40. Si paga por 10, está comprando una mayor proporción de capital en desmedro del resto de los socios, que a lo mejor después pasaría a valer 25. El efecto de la prima de emisión es nivelar ese valor de las acciones. Las reservas, de acuerdo al acto que se disponga para su formación, las que están facultadas por asamblea, las que son estatutarias o las que dispone la ley, y qué pasa con los resultados no asignados. Las primas de emisión, esto ya lo vimos recién. Programa de trabajo, ¿no? ¿Qué puedo enfocar en un programa de trabajo? Revisión de actas de asamblea y directores, operaciones del componente, son decisiones de los dueños, son máximos órganos. Verificar el capital social en estatuto e inscripción en órgano de contralor, o sea, confirmar las acciones en circulación con agentes externos de registro, tomar valor promedio de las acciones y compararlos con lo contabilizado, recalcular los dividendos declarados pero no pagados al final del periodo, y todos los procedimientos adicionales que estime, ¿no? Con respecto a las reservas, tengo que comprobar la cuestión de cumplimiento legal, estatutario o la facultativa. Comprobar si han estado tomadas de acuerdo a ese valor. Para despejar dudas, el 5% de las utilidades hasta cumplir el 20% del capital social es ajustado por inflación. Con respecto al capital ajustado por inflación, el importe se toma ajustado por inflación, si no sería una incoherencia total. ¿Qué tendría que hacer en una primera auditoría? Bueno, informarme de la historia. O sea, a veces hemos charlado en clase que es uno de los procedimientos que puedo hacer en paralelo. Es decir, mientras alguien verifica compras, cuentas por pagar pagos y ventas, cuentas por cobrar cobros, alguien puede ocuparse de entender toda la evolución del patrimonio, porque es entender un poco la estructura de la empresa, ¿no? Tomar conocimiento de tipo de sociedad, qué leyes se aplican, qué normas técnicas se está aplicando la empresa, si tiene normas de control interno, qué informes hay precedentes sobre el rubro, solicitar información al auditor predecesor y ampliar el alcance de los procedimientos usuales para el rubro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que reconstruir la historia, yo tengo que entender la evolución del patrimonio y cómo está conformado en una primera auditoría. Es un tema que lo tengo que estudiar esa primera auditoría. Lo que tengo que hacer en las posteriores simplemente es actualizar ese conocimiento acumulado, y con eso es suficiente. Pero la primera auditoría requiere toda una reconstrucción de la historia, a veces lectura de los estatutos, lectura de todas las modificaciones de los estatutos, o sea, lleva un trabajo bastante importante. Con respecto a la opinión, la forma en que se incluye en la opinión, estaríamos en las mismas condiciones que cualquier otro tipo de opinión, así que no vamos a hacer modificaciones. Sí me voy a detener en dos cuestiones particulares.
que es el patrimonio neto de las cooperativas. Ustedes saben que las cooperativas tienen un capital que es variable de acuerdo al aporte de los socios, y esto está arreglado por la ley 20.337, que se ocupa de esta cuestión en el artículo 52, ¿no? Que es 42, que es lo que le da la naturaleza a estos componentes. Con esta definición de los componentes es concordante la RT 51, que trata las cuestiones contables de las cooperativas y las trata con respecto a su reconocimiento y a su exposición. Las cooperativas tienen varias reservas, además de ser una ley bastante particular, porque es la única ley que determina una auditoría obligatoria. O sea, la ley de cooperativas hace obligatoria la auditoría para las cooperativas. Ninguna otra ley en el país hace obligatoria la auditoría, solo la de cooperativas. Y además de esto, en el artículo 42 plantea el capital, ¿no? Que es el capital que es capital es variable porque es lo que participa cada uno de los socios de la cooperativa. Y determina una reserva que es el 5% del superávit que tenga la cooperativa, que va a reserva legal. Y esa reserva se expone en el patrimonio neto. Ahora, luego las cooperativas generan dos, que se llama reservas, pero no son reservas, son fondos. Fondos. Uno es el de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal, y el otro es educación y capacitación cooperativa. Ahora, estos dos fondos que se constituyen con la distribución de utilidades, las cooperativas están obligados a gastarlos. O sea, no es para que los acumulen, no pueden acumular 3 años, 4, un fondo para acción asistencial o laboral, para estimular al personal o para educación y capacitación cooperativa. Lo tienen que gastar. Están obligadas a gastarlo. Entonces, como están obligadas a gastarlo, lo deben. Y esto es un pasivo. O sea, se genera a partir de las utilidades del mismo modo que se genera una reserva. Pero la realidad es que por las características que tiene, lo tienen que gastar. Entonces esto se expone en el pasivo. Sí queda como patrimonio neto, como una reserva del patrimonio neto, todos los excedentes de fondos que se generen por la prestación de servicios a no asociados, cuando esté autorizado por la ley. Entonces, esto va a una cuenta especial de reserva y queda como reserva en el patrimonio neto. ¿Está? Pero las dos que les mencioné, el 5% de reserva legal y los excedentes que se deriven por la prestación de servicios a no asociados, en el caso que esté autorizada, son los que conforman una reserva. Ahora, las otras distribuciones, las otras reservas, digamos, entre comillas, constituidas por fondos, van a parar al pasivo. ¿Está? ¿Por qué? Por la simple razón de que las cooperativas las tienen que gastar. Este es un caso especial que aparta, ¿no?, del patrimonio neto que estamos acostumbrados a ver, que, bueno, obviamente lo pueden reforzar mucho con la lectura de Slose, que lo trata muy bien, pero este sería el esquema, ¿no? Y el otro que les quiero plantear son las entidades sin fines de lucro. Yo esto lo comenté un poco en clase, en mi comisión. O sea, no existen entidades sin fines de lucro, existen entidades que no distribuyen el lucro. Si una entidad no lucra, no tiene cómo cumplir los fines, entonces no es que no van a ganar, no tienen fin de lucro para distribuirlo, pero sí ganan. Una entidad civil necesita tener ingresos, o sea, necesita lucrar, necesita los ingresos, porque si no, no cumple los fines. Si un club no cobra la cuota, no tiene incentivos, no tiene ingresos,
no alquila el buffet con la idea de ganar algo, con esa ganancia que puede alquilar, o no explota el buffet para ganar algo, la intención es ganar. O sea, el lucro lo tiene. Lo que pasa es qué hace con ese lucro. Bueno, en estas entidades, este tipo de entidades, nadie se lleva nada. Cuando la entidad, no hay distribución de utilidades, y no hay, a tal punto que bajo determinados límites, si los que participan en las comisiones son remunerados, pierden las exenciones. O sea, generalmente se hacen porque se hacen. Entonces, se hacen porque se hacen, me refiero a los que participan en las comisiones, ¿no? Entonces, como no se va a distribuir nada, e incluso tampoco se va a distribuir en el caso que la sociedad cese. Si la sociedad se liquida en el estatuto, en la constitución, hay que definir cuál es la entidad benéfica a la que se van a destinar los excedentes. O sea que no hay oportunidad de que se distribuyan. Por lo tanto, tampoco tiene mucho sentido la diferenciación del patrimonio, porque las reservas, ¿para qué se hacen en una empresa? La ley previó la reserva para que no se distribuyan todos los resultados. ¿Por qué? Porque en realidad las empresas tienen que distribuir los resultados, porque si no, es un desmedro o una limitación a la disponibilidad de sus fondos del accionista minoritario. ¿Por qué? Porque el mayoritario dice no se distribuye y el minoritario ve restringida la disponibilidad de fondos que genuinamente le corresponden y no puede hacer nada porque es minoritario. Entonces, eso pasa, es la realidad, pero la esencia es que los resultados se distribuyan. Por eso la ley dijo, no se la lleven toda, por lo menos dejen el 5%. Pero eso es distinto. Acá nadie se puede llevar nada por distribución de utilidades. Entonces, no tiene mucho sentido esa diferenciación, a tal punto que se podría presentar en una sola línea. Sin embargo, podría ser que se quiera presentar abierto. Y se admite, y así está la RT25 que modificó la 11, planteó esta situación patrimonial. Capital. Este rubro está compuesto por el capital original, los aportes específicos aceptados por los asociados y los superávit producidos y asignados al capital. Es decir, que si yo todos los años agrego los superávit al capital, acá no pasa nada. El capital se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para reflejar el cambio en el poder adquisitivo. Eso sí, se expone discriminando su valor nominal. Está repetida la línea. Aportes de fondos para fines específicos. Esto sí podría llegar a exponerse por separado. Se incluyen aquellos fondos originados en aportes de asociados con fines específicos y destinados al incremento del patrimonio social. Pero acá hay que hacer una diferenciación. Estos fondos están incluidos ya en el patrimonio porque el socio no se los puede llevar. El que los aportó no se los puede llevar. ¿Por qué? Porque están específicamente determinados que se armó un fondo para construir la biblioteca. Bueno, perfecto, ese fondo es para construir la biblioteca, pero es un fondo que se resignó y la entidad lo asume así y no lo va a utilizar para otra cosa, pero quiere exponerlo separado para que se vea que tiene un fondo para construir la biblioteca. Acá en realidad lo que importa es la contrapartida, que es que esté el dinero, ¿no? Que no se use para otra cosa. Pero acá lo que tienen que tener cuidado cuando se da esta situación es que no se trate de una donación con cargo. Porque si se trata de una donación con cargo, hasta tanto no se cumpla el cargo, la donación puede ser un pasivo. Entonces no tendría que estar expuesta en el patrimonio. Hay que analizar muy bien jurídicamente la esencia de esa donación. Y los superávits, hay dos caminos. O se imputan directamente al capital, porque total no hay problema, o por una cuestión de exposición,
también podría ser que ese superávit se diga, bueno, nosotros queremos mostrar en el patrimonio que del superávit que está teniendo la explotación, una parte la vamos a destinar a determinada obra. Entonces, perfecto, lo exponen en el patrimonio, es un superávit con un destino específico. Y también hay superávit no asignados. Superávit no asignados, y pueden haber cuestiones que se dan por reservas también, aplican revalúos técnicos, y puede generarse reservas por revalúos técnicos. En definitiva, lo que hay que tener en cuenta es que puede haber fondos identificados, no son fondos que se vayan a distribuir en un momento, también puede unirse todo el superávit del ejercicio con el capital en una sola línea, así se expone, pero por cuestiones de presentación tienen que presentar un estado de evolución del patrimonio neto, tienen varios requisitos de estas entidades, entre ellas el estado de evolución del patrimonio neto es detallado, obedece a este esquema, tienen que presentar los resultados sectorizados, es decir, están por tipo de actividad, es decir, es bastante exigente la normativa. Pero con respecto a lo que es el patrimonio neto, esta sería la estructura de este tipo de entidades, ¿no? Bueno, ¿qué documentación nos interesaría analizar o necesitamos para analizar para patrimonio neto? ¿O qué incluiríamos, por lo tanto, dentro de los papeles de trabajo? Bueno, la planilla llave, programa, como en todos, la estructura y composición del capital tipo societario clave, copia de todas las que necesitemos de esta documentación que está relacionada con la existencia del patrimonio neto, y si hay registros contables que han sido intervenidos por el auditor, ¿no? Bueno, muy bien.